Hola, bueno, un saludo en primer lugar a todas las personas que se conectan en este momento. Pues bueno, por otro lado, quiero empezar agradeciendo a los chicos, a los integrantes del Centro de Estudios Penales por la invitación y también por haberme encomendado tratar algunas ideas sobre un tema un tanto polivalente. Polivalente porque va a recoger eh, una figura, una institución del derecho privado para posteriormente tratarlo en la vía penal. Bueno, me refiero a la responsabilidad civil derivada del delito, que en esta vía, en la vía penal, va a tomar una forma diferente, ¿no? Pues bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, de manera preliminar, creo que es necesario indicar lo que dispone el artículo 92 del Código Penal, que de manera taxativa dice lo siguiente, que la reparación civil se establece conjuntamente con la pena. Así, bueno, esto ha venido siendo avalada y justificada por un sector de la doctrina, a tal punto que se ha afirmado que de todo delito y falta, además de la responsabilidad penal, surge también la responsabilidad civil. Bueno, este es una posición de un sector de la doctrina que se puede estar de acuerdo o no, pero bueno, creo que inicialmente es necesario realizar un análisis del fundamento de esta institución y pues bueno, responderse a la pregunta concreta, ¿cuál es el fundamento de la tutela resarcitoria? Y la respuesta es algo muy concreta, muy específica, pues el fundamento es la reparación del daño, reparar el daño. O sea, si no hay daño, no habrá resarcimiento, aunque haya existido el delito. Eso es muy básico. Eso es algo que responde a la pregunta inicial que nos estamos realizando. ¿Cuál es el fundamento de la tutela resarcitoria? Bueno, estas ideas pertenecen a otro sector de la doctrina, ¿no? Entre ellos los profesores Silva Sánchez, Múrtula Lafrente, y etcétera. Bueno, y es más, el profesor Silva Sánchez indica algo muy interesante, que la propia denominación es incorrecta. O sea, hablar de reparación civil o de responsabilidad civil derivada del delito es incorrecto, porque el fundamento de la responsabilidad civil es precisamente el daño, no el delito. Eso es en el ámbito, bueno, se podría decir en la doctrina comparada, pero en nuestra doctrina nacional también se han realizado algunos trabajos al respecto, de tal manera que el profesor Guillermo Bringas, pues, indica lo siguiente, ¿no? Que el resarcimiento solo procederá cuando el hecho sustanciado en el proceso penal lo haya ocasionado independientemente de la pena. Pues bueno, esto quiere decir pues que al margen del contenido penal de la sentencia es necesario acreditar la producción del daño, así, en específico. Eh, bueno, por otro lado, actualmente se ha renunciado ya a ese modelo, o a ese viejo modelo de la accesoriedad restringida. Bueno, ¿en qué consiste principalmente o en qué consistió esta accesoriedad restringida? Pues bueno, implicaba que la responsabilidad civil se atiende principalmente a si es que había una condena penal, así en específico. Y bueno, esto se dio principalmente porque se daba o se le otorgaba una interpretación literal al artículo 92, por una parte, y por otro lado, pues el Código Procesal Penal anterior, o sea, el de 1940, no regulaba de manera adecuada la acción civil. Bueno, esos fueron unos cuantos motivos, ¿no?, que dieron lugar a la accesoriedad restringida. Pero actualmente existe la denominada acumulación de pretensiones. Bueno, en virtud de la economía procesal, ¿no?, que es un principio. Entonces tiene un fundamento ciertamente sólido. Bueno, ¿en qué consiste principalmente esto? Eh, si bien es cierto, tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil que se va a ventilar en el proceso penal
sale de un mismo hecho, es cierto, y precisamente por eso se da la acumulación de pretensiones, pero se va a dar una valoración distinta a ese hecho para disponer o para otorgar una responsabilidad penal, y para la responsabilidad civil totalmente distinta. Seguramente para este, dar con la responsabilidad penal se va a verificar si ese hecho es punible o que si todos los elementos del delito, ¿no? Si es una acción típica, jurídica, antijurídica, etc. Todo ello. Pero eso es totalmente independiente de la responsabilidad civil, del análisis para la responsabilidad civil, porque acá se va a detallar o valorar si ese hecho es dañoso y si cumple con los otros elementos, ¿no? Si es un factor de atribución, si cumple con el nexo de causalidad, etc. Pues son, se podría decir, en cierto modo, análisis diferentes para los tipos de responsabilidad que van a surgir de ese hecho. Ese es por otro lado. Bueno, como le hemos indicado anteriormente, el Código Procesal Penal actual, el del 2004, ha otorgado, ha brindado unas ciertas soluciones a esto. Bueno, quiero nombrar principalmente unas tres que hacen referencia a lo que estamos indicando. Pues bueno, para empezar, el artículo 12.1 o 12 inciso 1 establece lo siguiente, ¿no? O dispone la libertad del perjudicado. O sea, en otras palabras, el perjudicado tiene la opción de elegir entre la vía penal o la vía civil para accionar, pues, responsabilidad civil. Ese es por un lado. Por otro lado, el artículo 11 establece una legitimación extraordinaria del Ministerio Público. Bueno, acá creo que es necesario aclarar que la ley orgánica del Ministerio Público establece que el fiscal, muy aparte de tener la facultad de perseguir el delito, también tiene la facultad de perseguir, pues, el resarcimiento, o sea, relacionado con la responsabilidad civil. Pues esto como que no se contrasta con la naturaleza privada de esta institución, porque no se le puede otorgar esa acción a una entidad pública, ¿no? Se tiene que otorgar al mismo perjudicado. Bueno, pero todo ello es salvado, se podría decir, con este artículo del Código Procesal Penal. Bueno, y por otro lado, yo creo que es lo más importante, o es una de las disposiciones más importantes que incorpora este Código Procesal. Me refiero al artículo 12.3 del Código Procesal Penal, que de manera expresa establece lo siguiente: que la sentencia absolutoria o el auto de saneamiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible. Pues bueno, aquí o con esto se confirma que se permite la reparación civil aunque no haya una sentencia penal que condene, ¿no? Y bueno, eso es haciendo una interpretación de esto. Pero algunos profesores, haciendo un comentario a esto, han advertido ciertas observaciones. Por ejemplo, este artículo nos indica, ¿no?, que la sentencia absolutoria, entre otros, no va a impedir que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la acción civil derivada del hecho punible. La acción civil derivada del hecho punible, pues hemos estado indicando anteriormente que la acción civil no deriva del hecho punible. El hecho punible está relacionado con la responsabilidad penal, es cierto. Aquí se va a valorar, para la responsabilidad civil se va a valorar lo que es el daño que puede ocasionar ese hecho. Si ese hecho es dañoso, entre otros. Por lo tanto, ahí es una observación, pero que con una interpretación integral de este cuerpo normativo se puede sanear dicho error, ¿no? Bueno, eso es con respecto a estos puntos, pero ahora por otro lado,
resulta necesario también realizar algunas aportaciones o algunos comentarios sobre los elementos de la responsabilidad civil. O sea, qué tipo de responsabilidad civil es la que se va a tramitar en la vía penal. ¿Una responsabilidad contractual? Por supuesto que no. Y esto, el profesor Guillermo Martínez hace una descripción de ello, ¿no? Da una respuesta a qué tipo de responsabilidad se tramite en la vía penal. Bueno, el profesor dice lo siguiente, cito: la responsabilidad civil derivada del delito se ha clasificado como extracontractual, por cuanto no existe ninguna relación previa entre el perjudicado y el causante, y si existiese, no se considera incorporar en el contrato la posibilidad de la comisión del hecho ilícito. Pues efectivamente, para que haya una responsabilidad contractual es necesario una relación obligacional, o sea, un vínculo entre las partes. Y obviamente que eso no se da ante un hecho delictivo. Por eso mismo se tramita en la vía de la responsabilidad extracontractual. Y obviamente por otro lado no se pone una cláusula en el contrato, ¿no? O sea, está prohibido el homicidio, no se pone eso. Y bueno, por todo ello está justificado que la responsabilidad extracontractual es la que se va a tramitar en la vía penal. Y bueno, así ya entrando de manera muy concreta a lo que son los elementos de esta responsabilidad extracontractual, tenemos que nombrar a 4. Posiblemente en la doctrina haya ciertos comentarios al respecto más amplios y discordantes también entre ellas, pero bueno, aquí en virtud de la jurisprudencia y también su vigencia en la doctrina, vamos a hacer mención y un análisis somero sobre estos. Para empezar, la antijuridicidad o el hecho ilícito. Pues esto es de manera específica la conducta humana, ¿no? O sea, es algo antijurídico, se refiere pues a una conducta humana que contraviene al ordenamiento. Y bueno, eso tanto en lo civil como en lo penal. Pues, pero en lo civil como que se ha realizado un estudio un tanto más amplio, se podría decir, y se considera una antijuridicidad típica y una antijuridicidad atípica. Pero para efectos de su trámite en la vía penal va a ser necesario considerar la antijuridicidad típica, porque de lo contrario, si se tratase de una antijuridicidad típica, pues no se tramitaría acá, en la vía penal, se tendría que tramitar en la vía civil. Ese es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, un aspecto que tenemos que considerar. Y así, de manera muy específica. Y por otro lado, los daños. Pues los daños son el elemento esencial, ¿no? O sea, hasta en ciertos sectores de la doctrina se lo llega a denominar a la responsabilidad civil como el derecho de daños, pero son cuestiones de denominación, lo cual no vamos a tratar acá. Pero aquí, pues, si no existe daño, pues no existe responsabilidad civil, por lo tanto es un elemento esencial. Seguidamente quiero hablar sobre la relación de causalidad. Bueno, si ya tenemos los presupuestos anteriores, o sea, que un hecho es una conducta que contraviene al ordenamiento jurídico y a la misma vez produce un daño, eso no es presupuesto suficiente para atribuir responsabilidad civil. Pues tenemos que determinar si hay una conexión, ¿no? O sea, si ese vínculo causal entre la conducta del autor, obviamente, y el daño se da, si hay una conexión entre esos dos, o sea, una conexión entre la acción y el resultado. Eso es muy importante. Y por otro lado, con respecto a este punto también, se ha tratado sobre varias teorías, pero lo que recoge nuestra legislación son dos teorías. Por un lado, la teoría de la causa próxima,
que se le asigna a la responsabilidad contractual, y por otro lado la teoría de la la teoría de la causa adecuada, disculpa, que se lo relaciona con la responsabilidad extracontractual. Pues bueno, ¿y cuál es lo que nos importa para su trámite en la vía penal? Pues obviamente la teoría de la causa adecuada, porque está relacionado con la responsabilidad extracontractual. Y eso lo podemos encontrar de manera muy expresa en el artículo 1985 del Código Civil, obviamente. No lo vayan a buscar en el Código Penal. Y bueno, por otro lado, y el último elemento es el factor de atribución o criterio de imputación, como se quiera llamarlo. En la doctrina pues se lo llama de las dos maneras, pero al final de cuentas como que hace referencia a lo mismo. Esto va a ser importante porque va a servir para determinar cuándo el daño es imputable o atribuible a una persona y por lo tanto obligarle a resarcir, ¿no?, ese daño. Pues se ha separado o se ha clasificado en dos grupos esto. Por un lado está un sistema subjetivo que hace referencia al dolo y a la culpa, y por otro lado un sistema objetivo que hace referencia pues a los riesgos o al peligro que se puede crear, o la garantía de reparación, solidaridad, entre otros. Pero para el trámite en la vía penal, obviamente que se va a considerar el sistema objetivo, referido al dolo y la culpa. Eso es muy importante. Pues como bien sabemos, la culpa, así en sentido estricto, hace referencia pues no a un acto negligente, o sea, sin las diligencias debidas, así en específico. Y por otro lado, el dolo es pues esa conciencia, ¿no?, esa voluntad de dañar a alguien o algo. Y bueno, seguramente este último, el dolo civil y el dolo penal, han tenido desarrollos un tanto diferentes y puede ser tranquilamente para un video posterior o para un análisis general, de acuerdo a lo que digan los organizadores. Pero bueno, eso es lo que quería compartir acá, algunas ideas generales que se tiene que tener en cuenta, principalmente en la vía penal, porque se tramita esta responsabilidad en esta vía. Y espero que les haya sido de su agrado, y si es que se han quedado a estas horas, o hasta estas alturas del video, pues gracias y chao.